Bueno, buenas noches. La Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad de AFI les da la bienvenida a esta sesión, nuestra primera sesión de Diálogos de Mercurio. Este es un espacio que hemos abierto para eh, reunir las mejores ponencias, discusiones, diálogos alrededor de las escrituras creativas. Hemos invitado en esta tarde a nuestro profesor Efren Giraldo. Él es ensayista, crítico, escritor y curador. Es doctor en literatura y magíster en historia del arte. En 2009 fue incluido en una colección de autores antioqueños, obtuvo el Premio Nacional de Literatura de la Universidad de Antioquia en ensayo en el 2012 y ha obtenido numerosos premios y becas de investigación y creación de la Secretaría de Cultura Ciudadana, por ejemplo, del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá y del Ministerio de Cultura. Sus textos han aparecido en publicaciones culturales, académicas y literarias de América Latina, España, Estados Unidos, y entre sus libros tenemos Los Límites del Índice, Entre Delirio y Geometría del 2013, La Poética del Esbozo del 2014 y Control de Cambios, que es un texto que apareció justamente generado desde la Maestría de Escrituras Creativas de nuestra universidad. Esta sería nuestra primera conversación alrededor de distintos temas relacionados con la escritura y para eso también hemos convocado a nuestros egresados que han desarrollado trabajos, proyectos alrededor de distintos géneros como cuento, novela y poesía. Entonces, en esta oportunidad, Efren nos va a conversar acerca del taller, del concepto de taller en nuestra maestría, cómo se asume el taller y sobre todo la relación que se establece entre el taller y la investigación. Generalmente cuando hablamos de investigación, pues nos referimos a un concepto bastante amplio que tiene distintas acepciones y en el caso de la creación, pues hay una discusión alrededor de qué se entiende por investigar para crear. O sea, cuando un artista, un novelista está investigando, ¿cómo se asume eso en términos de creación? ¿Y en qué se diferencia ese tipo de investigación que va a desembocar en una obra con otro tipo de investigaciones académicas o científicas? Yo creo que ese es uno de los puntos del debate hoy, ¿sí? O sea, la pertinencia de la investigación en los procesos de creación. Y nadie mejor que Efren, pues conoce el asunto, puesto que ha estado en distintos ámbitos de la creación, como curador de arte, como creador mismo, en sus ensayos, en sus cuentos, pues hay toda un trabajo de fondo y de reflexión alrededor de muchísimos temas relacionados con el arte, la literatura, la historia, y le doy la bienvenida a Efren para que esta tarde, pues seguramente va a ser muy, muy, muy productiva en esos términos y muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación. Tuvimos aquí algunos tropiezos técnicos que no faltan, pero entonces vamos a empezar esta disertación. Finalmente, eh, ahora, luego de la conversación con Efren, pues seguramente ustedes tienen inquietudes alrededor de estos temas de los que se va a hablar enseguida. Muchas gracias, Efren, por compartirnos esta disertación alrededor de la investigación y de la creación. Y bienvenido a Diálogos de Mercurio, que se abre hoy justamente con esta charla. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Espero que se escuche bien, sí.
Sí, te escuchamos perfectamente. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la Maestría de Escrituras Creativas por la invitación, por pensar estos espacios de reflexión. Es un momento en el que nos preguntamos mucho qué sentido tienen estos encuentros. Alguien esta mañana me decía que estaba ocurriendo una cosa muy particular, porque eventos que tenían lugar, digamos, en un espacio muy limitado, en un espacio muy privado, por alguna razón habían adquirido una vocación pública que no tenían. Y eso es cierto, probablemente esto lo estaríamos haciendo en un espacio nuestro, en la universidad, en un auditorio, en un aula, y tal vez digamos que habríamos tenido solamente una audiencia presencial, pero este momento parece particularmente apropiado para que podamos ver muchas cosas que ocurren en espacios cerrados. Eso pues no necesariamente es bueno siempre, pero creo que puede ser una oportunidad para que nos encontremos de otra manera y hablemos de los temas que nos unen como comunidad. En este caso, pues como Fernando lo dijo, vamos a hablar un poco del taller de creación y cómo en ese espacio se juntan aspectos que provienen eh, del gran mundo de la investigación, tan abierto como lo conocemos ahora, y los procesos de reflexión y elaboración literaria que, digamos, nos interesan a todos. Voy a usar una presentación que les voy a compartir, que voy a compartir con ustedes en este momento. Fernando, me dices si se ve, por favor. Ahora hicimos una prueba y funcionó, pero creo que es importante mirar si Sí, se ve. sí, muy bien, Efren. Aquí apareció ya, esta es nuestra primera ICAR, la que corresponde a la charla que iniciamos, Diálogos de Mercurio. Sí, aquí es la primera imagen. Sí, se está viendo muy bien. Perfecto. Bueno, voy a pasar rápidamente como por unos aspectos que son más de orden reflexivo, algunos aspectos que, digamos, todos aquellos que pensamos el taller tenemos que considerar. Y luego me gustaría concentrar la mayor parte del tiempo que me dieron para esta exposición en mostrar ejemplos. Creo que el taller es un espacio fundamentalmente práctico y en ese sentido, lo que conviene quizás para mostrar cómo funciona un taller de escritura creativa, eh, como algunos de los que nosotros tenemos en la maestría en escrituras creativas, sea a través de ejemplos. Desafortunadamente, nosotros tenemos cuatro cohortes de la maestría, hemos hecho trabajos entre profesores y estudiantes, entre profesores y egresados, entre miembros de la maestría y gente externa que nos permiten, digamos, mostrar algunas cosas que hemos publicado, digamos, en el formato tradicional del libro, de la revista, del periódico en espacios digitales y también en un espacio, digamos, como expandido, abierto, que me interesa presentar al final de esta presentación, que es el espacio expositivo, el espacio museal, al que pues varios de nosotros, pues estudiantes y profesores nos hemos vinculado. Bueno, lo primero que hay que decir es que los talleres tienen lugar dentro de una pregunta que se ha vuelto muy importante en el escenario literario contemporáneo. Es decir, la distinción entre teoría y práctica, que fue tan importante en algún momento, parece que se desdibuja con el tiempo y nos abre a una serie de opciones que yo creo que son las que nos tienen en este punto, en el cual especialmente las instituciones universitarias tienen que, ¿cómo decirlo? Tienen que preocuparse por cómo dar lugar a la práctica creativa, a la producción de contenidos literarios dentro del universo universitario tradicional. Un poco lo que está detrás de esta primera reflexión es la idea de que pues finalmente los modelos de análisis, los modelos de crítica, los modelos que nos llevan a pensar la literatura son modelos que están también en el hacer literario. Es decir, para todos los que se han dedicado al estudio de la teoría literaria, es claro que hay una correlación profunda entre la práctica literaria y la reflexión que esa misma práctica engendra. Pues hay ejemplos muy marcados,
pero bastaría por mencionar, por ejemplo, la conexión que hay entre el formalismo ruso, tan importante fue en el desarrollo de la teoría literaria del siglo XX, Claro. y Que no jugaban con él, porque quería Carlos. y digamos, lo que podríamos entender como el proceso de la vanguardia, ¿sí? La vanguardia y el formalismo tienen una conexión, digamos, clara, que uno ve a lo largo del siglo XX y el siglo XXI en otras relaciones. Ahora, pues finalmente lo que hay frente a los procesos creativos es que hay una idea sobre la literatura, hay una interpretación de los géneros literarios, una interpretación de las funciones de la escritura, y en esa medida, pues la práctica también es un espacio reflexivo. Y pues yo he entrado un poco en las universidades contemporáneas y es lo que ha dado, digamos, pie a que existan lo que conocemos como programas de escritura creativa, programas de creación literaria y todo el conjunto de, digamos, saberes que se vinculan entre el pensar y el hacer la literatura. Eso pues tiene una base evidente ya planteada por varios autores que tiene que ver con la idea de que finalmente el proceso creativo tiene una relación profunda con la interpretación de la tradición literaria. Pues, finalmente la relación entre escritura y lectura es evidente. Nosotros en el Departamento de Humanidades hemos podido constatar eso porque hemos entendido que la actividad hermenéutica, que en parte ha definido pues, el quehacer literario en el Departamento de Humanidades en los últimos 20 años, yo no estoy hace 20 años en el departamento, solo hace 10, pero sí he sido testigo de cómo los procesos de investigación literaria de carácter hermenéutico son los que han llevado a una reflexión sobre el hacer. Entonces, por eso para nosotros es muy importante la comprensión de la poética y en general de las distintas poéticas que se asocian, por ejemplo, al cuento, a la poesía, al ensayo, como vamos a ver más adelante, y a otro conjunto de agrupaciones de producción de textos. Entonces, la poética es un espacio que es a la vez reflexivo y creativo. La foto de Piglia está aquí en esta diapositiva para recordar algo que es muy interesante. En su diario, Piglia recuerda la vez en que a Borges lo invitan a dar una conferencia a la universidad donde está Piglia. Borges es un tipo en esta época particularmente inclinado a ir a lugares donde hay jóvenes y bueno, acuerdan, Piglia le toca organizar la conferencia, acuerdan el pago. Hay pues una serie de anécdotas en torno a eso, a que Borges les cobra la mitad de lo que le iban a pagar, pero hay un momento en que Piglia, después de terminada la conferencia, se le acerca a Borges y le hace un comentario sobre un cuento. Piglia es muy joven, es un muchacho de 20 años, y le hace un comentario crítico sobre un cuento. Le dice que hay en el cuento de él algo que le parece que no funciona bien. Y Borges, desde su ceguera, lo mira, si es que se puede usar ese verbo, y le dice, usted es escritor, ¿cierto? Y Piglia en su diario anota que finalmente es distinta la manera en que uno lee si uno es escritor. Es decir, hay una manera distinta de hacerse preguntas por la literatura y por su, digamos, proceso creativo. Bien, esto nos lleva pues finalmente a una cuestión que ha sido ampliamente debatida recientemente y es a la relación que el paradigma de investigación que impera en las universidades tiene con los procesos de creación. En varias universidades hemos encontrado, por ejemplo, resultados o consecuencias muy específicas. Por ejemplo, la Universidad de AFIT, para hablar del caso nuestro, más recientemente la Universidad de los Andes ha incursionado en la reforma de su estatuto de investigación, en la reforma de su estatuto profesoral, para poder darle el lugar a la creación literaria, a la creación artística, a la creación cultural, en un espacio que solo estaba pensado para valorar y medir la producción científica, digamos, científica en términos de las ciencias duras, y la producción investigativa en ciencias sociales y humanidades. Entonces, esto ha supuesto un reto muy interesante y pues se ha hablado por lo menos de tres escenarios, diría yo. Hay muchos más, pero se ha hecho primero una pregunta por el papel que la investigación tiene dentro de la creación, es decir, los procesos investigativos mediante los cuales se crea, mediante los cuales aprovechamos los procesos cognitivos que hay en disciplinas muy distintas
para escribir una obra literaria, eso, digamos, lleva a aceptar que siempre en todo proceso creativo hay investigación. Hay otra dirección que sostiene que la investigación es un proceso anterior, es un proceso preparatorio antes de la creación, y pues ha hecho carrera en el último tiempo la fusión de los dos términos. Por ejemplo, la vicerrectoría de nuestra universidad ha adquirido recientemente un nombre que yo creo que habla de esto. La vicerrectoría de AFID, encargada de los asuntos investigativos, se llama de descubrimiento y creación, porque creo que se ha aceptado que el proceso de innovación cultural o social es un lugar donde están juntas las ciencias, las humanidades, las artes y en general toda la producción de sentido humana. Entonces creo que eso es importante, y en tal sentido pues uno tendría que entender que hay varias maneras de ver la investigación en relación con los procesos creativos. A Fernando Mora, el coordinador de nuestra maestría, siempre le ha gustado mucho insistir, lo voy a citar acá, en que los procesos de investigación en creación literaria no son análisis de campo necesariamente, o no son investigaciones sobre un tema. Por ejemplo, si yo quiero escribir una novela sobre el mundo de la Fórmula 1, probablemente la investigación no solo tenga que ver con conocer la historia de la Fórmula 1, conocer el funcionamiento de los autos de carreras, con conocer la sociología del deporte, las vidas de los pilotos de Fórmula 1. Y pues eso nos lleva a que la investigación también tiene que ver, por ejemplo, con un proceso formal, con un proceso técnico. Eso nos lleva, digamos, a un ámbito que evidentemente va más allá del trabajo de campo, por ejemplo. Quiero escribir una novela sobre un estrato socioeconómico, sobre la condición en una zona cultural. Entonces me sumerjo en esa realidad. Ese sería un paradigma, digamos, de corte antropológico o etnográfico, que antecedería al proceso de creación literaria. Entonces me parece que esa invitación a ver en los procesos investigativos unas relaciones con la tradición literaria, con la investigación de las formas y de los textos, pues nos lleva, digamos, como a un paradigma mucho más amplio e incluyente. Bueno, dentro de esta relación entre la investigación y la creación para la producción de obras literarias, el taller es un espacio definitivo. Aquí vamos entrando un poquito en materia y en detalles frente a lo que, por lo menos en la universidad, hemos construido como la idea de un taller para la creación de arte. Yo creo que en primer término lo que hay que entender es que hay dos dominios que anteceden a la apropiación que nosotros hacemos de la noción de taller. Son uno, el arte, que yo creo que es de donde viene, probablemente las artes visuales, las artes plásticas, y el mundo de la pedagogía, que creo que en algún momento, en la evolución de su larga historia, entiende que la producción práctica, el aprendizaje horizontal, el trabajo colaborativo en grupo, eh, digamos, rinde frutos muy interesantes para el aprendizaje. Entonces creo que esos puntos son claros frente a la idea del taller, ¿no? Igual en cada disciplina artística creo que hay una idea de taller bastante diferente, ¿cierto? Aquí hay, por ejemplo, unas imágenes que de pronto nos ayudan a visualizar esa idea. Finalmente, la institución del taller del artista, que es una institución renacentista, trae a lo que nosotros hacemos en un programa de escrituras creativas, pues la idea del aprendizaje colaborativo, la idea de la apropiación a las técnicas, la idea de la imitación de los modelos del pasado, que parece ser una idea en la que los contemporáneos no nos sentimos muy cómodos, pero que es importante. O sea, está en la idea de taller, y creo que está la idea de experimentación. Eso es un legado renacentista que es importante pensar para la idea de taller. Ahora, hay escenarios donde, digamos, los límites entre las artes permiten hacer más cosas. Entonces, pues ejemplos como el taller de la Bauhaus, que es uno de los modelos probablemente de taller creativo de todos los tiempos, o el Black Mountain College, donde está la arquitectura, donde está la danza contemporánea, donde está la poesía.
el Black Mountain College lo dirigió un poeta, Charles Olson, mucho tiempo. Creo que muestra un poco cómo ese escenario de encuentro entre las artes es el que favorece la reflexividad y la actividad de investigación-creación dentro de la literatura. Quizás uno de los mayores problemas, a mi juicio, ha sido, digamos, la excesiva separación entre las disciplinas artísticas. Yo creo que un taller de creación literaria exclusivamente centrado en los procesos de la literatura es bastante limitado, porque evidentemente la misma idea de taller es una idea heredada de las artes, como les digo, y que tiene un componente pedagógico, pues que más o menos ya es esbozado, que tiene que ver con formas de colaboración, de aprendizaje que no es jerárquico y donde estamos dispuestos a experimentar y a aprovechar todas las posibilidades que ofrece el amplio espacio de la creación. No deja de ser significativo el hecho de que la literatura haya llegado más tarde a tener un lugar como espacio creativo en la universidad, digamos después de las artes plásticas, de las artes escénicas, de la comunicación audiovisual. Es como si la literatura se hubiera quedado en un espacio académico, digamos, puramente descriptivo, analítico, histórico, teorizante, eh, y el ejercicio creativo hubiera quedado en un espacio individual, un espacio además como irracional, un poco romántico, asociado como a unos procesos absolutamente solipsistas. Yo creo que el taller saca a la literatura, primero, de la dimensión jerárquica del texto, segundo, del culto de la obra acabada. Los talleres privilegian los procesos, no la obra terminada, y por supuesto deponen la idea de obra maestra, que ha sido tan importante en cierta tradición más o menos autoritaria de la literatura. Depone la autoridad editorial de las grandes casas editoriales. En cierto sentido, pluraliza el ejercicio creativo que ya había estado, digamos, en todas las artes. Ese vector en el siglo XX se acentúa muy claramente en la danza, en el performance, en la plástica, y, digamos, produce como una especie de proceso democrático, ¿cierto? En el sentido de que la creación puede estar al alcance de cualquiera que pueda cursar un programa universitario que tenga, digamos, unos dispositivos, unos profesores, profesoras, que puedan guiar un proceso individual, ¿cierto? Ahora, el espacio del taller es colaborativo, sobre todo porque todos aprendemos juntos y todos leemos críticamente los trabajos que todos hacemos. Uno tiene que reconocer que estos ejercicios de taller de creación habían tenido un lugar en el espacio más o menos informal, ¿cierto? En formas de asociatividad de escritores, de bibliotecas, de instituciones de educación no formal en Colombia, pero digamos, siguiendo una tendencia internacional que es muy fuerte, la universidad, digamos que un poco incorpora esa dinámica, la racionaliza y la convierte, por ejemplo, en una posibilidad investigativa, la convierte en una posibilidad de formación en el pregrado, por ejemplo. Nuestro pregrado en literatura tiene un área de formación en creación y pues más aún un programa de maestría. O sea, la reflexividad sobre la creación literaria puede ser un estudio de perfeccionamiento y ya tenemos, digamos, por lo menos en el doctorado nuestro, en el doctorado de humanidades, un espacio para hacer un trabajo doctoral que incorpore aportes a la teoría, pero también desarrollos creativos. Estos testimonios visuales, por ejemplo, del taller de escritura de Iowa, que es uno de los primeros que conocemos en el mundo universitario, no debe dejar de recordar que la relación de los creadores con la universidad siempre ha sido una relación conflictiva y que de alguna manera, pues este escenario es fundamentalmente nuevo, porque el creador, digamos, puede adquirir, digamos, una posibilidad de despliegue para sus ideas, para sus planteamientos estéticos y encontrar un despliegue en un conjunto de estudiantes que asisten a sus talleres. Por supuesto, esto interroga muchas cosas que eran, digamos, tradicionales.
en el sentido de que la universidad era el lugar para pensar las artes y el espacio de la Academia de Artes era el lugar para la producción artística. Entonces esto, por supuesto, genera desafíos porque, digamos, funde la comprensión con la creación, pone a trabajar de manera conjunta a creadores, críticos, teóricos, y pues digamos, la universidad lo que hace es entender eso como una posibilidad, ¿sí? Y pues yo creo que los creadores han tenido pues cada vez más un respeto por la singularidad de su trabajo en un escenario que es el escenario universitario. Yo en la maestría tengo, digamos, a mi cargo el primer taller que tiene nuestro programa y voy a concentrar en eso un momento. Mm, Nuestro programa tiene tres áreas. Cuando esta maestría se creó hace ya pues varios años, esta maestría trabajamos más o menos entre el año 2011, el año 2012 y el año 2014 con una idea de la profesora Clemencia Ardila, ahora profesora jubilada de la universidad, que quiso proponerle al departamento una maestría en escrituras creativas. En esa oportunidad yo pude trabajar en la creación del programa con ella, con el profesor Camilo Suárez, quien fue el primer coordinador del programa, y digamos, consultando muchos de los planes de estudio de los programas existentes, un poco caímos en esta consolidación. Es que hay un área de fundamentación, un área que es el área a la que llamamos de poéticas, por eso hablé de poéticas al inicio, y donde hay, digamos, unas poéticas vinculadas con las dos matrices fundamentales de producción literaria de Occidente, que son el texto lírico y el texto narrativo. Mm, Está el área de creación, la tercera área del programa, que es un área donde pues, la gente desarrolla un proyecto creativo que se da en tres niveles. Vale la pena señalar que cada una de estas áreas tiene una figura metodológica diferente y por eso quiero señalarlo en este punto, porque me permite indicar en qué consiste la figura pedagógica del área de investigación-creación de la maestría, que es el área de taller. Es el conjunto de talleres que componen nuestro programa. Entonces, el concepto de taller es importante para nosotros porque nos permite, primero, un espacio de experimentación, como ya lo dije, un trabajo colaborativo y, digamos, la posibilidad de someter a los estudiantes y a las estudiantes a un conjunto de desafíos creativos que existen dentro de lo que uno podría llamar la literatura de taller. Es decir, todos los esfuerzos que a lo largo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se han consolidado para hacer que en un ejercicio desafiante, en el que fundamentalmente hay restricciones, eh, se pueda, digamos, como generar un tipo de texto interesante, nuevo, que permita, digamos, darle curso a la creación. Esta es una de las grandes paradojas del proceso creativo, y es que las restricciones, las limitaciones activan opciones creativas nuevas. Existe, digamos, el lugar común, que es creer que el espacio de la creatividad es el espacio de la libertad. Pues bien, los talleres de creación han mostrado que el espacio de la creatividad probablemente es el espacio de la restricción formal, el crear un impedimento, el generar una barrera en algún momento para obligar, digamos, como a que el ejercicio tome cursos, desarrollos inesperados. Entonces, en ese sentido, los procesos de escritura y lenguaje, digamos, funcionan como un lugar privilegiado para empezar a entender algunas de las cuestiones básicas del lenguaje literario, ¿no? A lo largo del curso que hemos dado, pues varios profesores, yo creo que ha estado a mi cargo más veces, pero el curso, por ejemplo, Fernando lo ha tenido a su cargo, nos ha permitido crear como una especie de un conjunto de ejercicios que nos permiten, digamos, como crear desafíos en torno a la producción literaria, digamos, en diálogo con una pregunta por el estilo. Entonces, en la última versión de este curso, hicimos 8 ejercicios. Por ejemplo, tenemos el ejercicio de traducción creativa. Consiste en ver en la traducción un espacio, digamos, de apertura. Tradicionalmente puede tender a creerse que la traducción es un punto de llegada.
Pero lo que hemos visto es que es posible hacer traducciones de textos diferentes y esas divergencias pueden ser, digamos, enriquecedoras respecto del texto inicial. Eso parte un poco de la idea de Roman Jakobson de que toda traducción finalmente es un proceso creativo y hay una posibilidad de abrirse paso hacia el sentido a partir del cotejo, por ejemplo, de traducciones de un poema a distintas lenguas o incluso de distintas traducciones en la misma lengua. Pues este ejercicio, que es un ejercicio inicial, yo lo he hecho con una poeta a la que yo he traducido, a Emily Dickinson, y que está abundantemente traducida. El ejercicio consiste en ver distintas versiones y traducciones de unos poemas e intentar ver allí un espacio creativo y proponer traducciones que uno podría llamar alternativas. El segundo ejercicio es un diccionario metalingüístico que consiste básicamente en elegir palabras y hablar de ellas a partir de sus funciones o de sus papeles dentro del texto literario. Es un ejercicio derivado de las palabras anotadas de Debbie Foster Wallace, en el que se reta a los estudiantes, por ejemplo, a definir palabras que no sean ni sustantivos, ni adjetivos, ni verbos. ¿Sí? Es decir, no las palabras semánticamente densas de la lengua, sino, por ejemplo, decir algo sobre una conjunción, sobre un pronombre, sobre un adverbio. Y eso genera, digamos, como desarrollos muy interesantes. Un tercer ejercicio que hacemos es un ejercicio llamado dos estilos, consistente en que se identifican dos estilos opuestos. Hay muchos pares opuestos. El más común, el que más surge, es el del estilo, digamos, minimalista, del estilo barroco. Entonces se da un texto escrito por algún autor o autora en estilo minimalista y se pide una reescritura barroca. O se ofrece un texto de oraciones largas, de muchas aclaraciones, el estilo, digamos, ampuloso, exuberante, y se pide la escritura de un texto minimalista. Da unos resultados bien interesantes ese ejercicio. Hay un ejercicio que es el 6, aquí en la diapositiva, que se llama Dos historias, que lo que hace es simplemente llevar a ejecución el planteamiento de Ricardo Piglia en su texto sobre las tesis del cuento, y es invitar a los estudiantes, a las estudiantes, a que escriban un texto en el que se cuente una historia cifrando otra, ¿sí? Y se exploran, digamos, todas las posibilidades dadas por Piglia y otras que se pueden explorar. Hay un ejercicio que también se hace en este curso que se llama amnesia selectiva y consiste básicamente en que se cree una relación compleja entre el narrador y el lector. Eso significa que el cuento o el texto narrativo debe estar escrito siguiendo una restricción que es muy compleja, y es el texto debe mostrar una desigualdad entre el narrador y el lector. El lector sabe más que el narrador, y la creación de ese efecto produce unos desafíos muy interesantes frente a la sugerencia, el implícito, etc. Los tres ejercicios que no he mencionado los voy a mencionar más adelante porque pertenecen a un espacio que a mí en particular me ha interesado mucho. Digamos que mi trabajo como investigador y mi trabajo como escritor ha estado sobre todo centrado en el ensayo, ¿sí? Mi tesis doctoral fue sobre ensayo. La mayoría de mis investigación han sido sobre ensayo. Y digamos que en el último tiempo, dado el interés que he venido pues como teniendo en la escritura creativa y en los procesos pues de los que la universidad me ha encargado, me ha interesado mucho la dimensión experimental del ensayo, que pues es una cosa que se sabe, se conoce más o menos después del año 1946, cuando un teórico llamado Max Bense dijo que el ensayo es fundamentalmente un género de experimentación, no solo verbal, sino vital. Es un género de experimentación social, moral. Entonces me ha interesado mucho cómo cuando el ensayo entra en el canon literario, produce un estado de experimentación. Entonces hay varios ejercicios y varios planteamientos en los que el ensayo ha aparecido como con una fuerza muy especial. El ensayo es el género, digamos, menos estudiado de la tradición literaria y siempre su inclusión dentro del canon literario ha sido problemática,
porque es un género que no es ficcional, porque es un género que no es predominantemente narrativo o lírico, y en ese sentido está en un lugar marginal, digamos, desde muchas perspectivas. Entonces, pues en lugar de enfrascarnos en una discusión sobre si el ensayo es literatura o no, pienso que sí. Aquí hay algunos ejemplos. Pues me interesa una noción desarrollada por una teórica a la que yo he leído, se llama Claire de Ovaldía, que escribió un libro magnífico sobre Montaigne, que dice que el ensayo es un poco el maestro de la ficción moderna y plantea la idea de que el ensayo es literatura en potencia, es literatura potencial. Y yo creo que esa potencialidad de lo que es literario o no literario activa una opción de diálogo que es muy interesante. Para Claire de Ovaldía hay dos autores que son una clara muestra de la potencialidad literaria del ensayo. Robert Musil, en el caso de la novela, El hombre sin atributos, por ejemplo, y Borges, en quien las distinciones entre ensayo y cuento eh, son difíciles de establecer. En ese sentido, el ensayo ha sido para el taller de creación nuestro una oportunidad experimental, porque en general los estudiantes, tanto de maestría como de pregrado, plantean, digamos, perplejidad ante la dimensión literaria del ensayo y ante las posibilidades que ofrece frente a géneros que son aparentemente más canónicos y que tienen una presencia más grande dentro del evidentemente, eso no es un secreto, los programas de escritura creativa descansan demasiado sobre los textos narrativos, porque los textos narrativos, especialmente el cuento o la crónica, son mucho más objetivables desde el punto de vista de la técnica, no así la poesía y mucho menos el ensayo, que no tiene estructura fija y que no tiene aparentemente recursos formales hegemónicos. Es decir, no hay algo así como el equivalente de los tipos de narrador, del manejo del tiempo, del espacio en un texto ensayístico, porque probablemente el ámbito de formalización y experimentación del ensayo esté en una dimensión conceptual, en una dimensión retórica, que comparten también los otros géneros, pero que en este caso pues es muy importante. Adicionalmente, dentro de esta propuesta de incluir el ensayo como una fuerza dentro del proceso creativo, está el hecho de que usamos textualidades y soportes que no son necesariamente ensayísticos, no son necesariamente literarios, pero que importan. Entonces, en pregrado, por ejemplo, lo he hecho, lo estoy haciendo este semestre. Es muy importante que el texto experimental dialogue con otras textualidades que no son literarias a partir del tipo de recodificación que el estudiante o la estudiante quiera hacer en su trabajo. Tomo de los ejercicios del taller de escritura y lenguaje y otros espacios posibilidades de ejercicios con el ensayo, pues que yo mismo he empleado en mis procesos de creación. Mi primer libro de cuentos, por ejemplo, es un libro de ensayos realmente, es un libro de ensayos de crítica de arte, de artistas imaginarios. Entonces están escritos en clave ensayística, pero evidentemente tiene una vocación narrativa y ficcional que es un poco la que lo sostiene. Ese ejercicio pues está en muchos autores y nosotros los hemos, digamos, incorporado. En primer término, por ejemplo, está el carácter canetiano que Fernando Mora ha usado muy bien en sus cursos también. La creación de un carácter como Canetti lo propone en El testigo oidor es una posibilidad en muchos géneros, en el teatro, en el mundo empresarial. Hay muchos espacios donde la creación de un carácter, la imaginación para pintar una psicología muy especial. El carácter es un género muy antiguo que viene del mundo helenístico, que tuvo, digamos, apogeo en distintos momentos de la historia de Occidente, el siglo XVIII, por ejemplo, pero Canetti le da un giro muy especial al carácter. Entonces lo usamos como una estrategia y como un ejercicio creativo de pensar en cosas muy interesantes. El carácter, por ejemplo, tiene en Canetti una particularidad y es que el título siempre es un neologismo. La mayoría de las veces es una palabra que no existe. Entonces hay una clave muy interesante para inventar un tipo de personalidad. Canetti dice en el epílogo que los caracteres posibles son infinitos. Entonces eso abre una posibilidad muy interesante para este ejercicio. Es
pues uno podría llamar la ficción de texto, que es crear una ficción editorial, imaginar un libro, imaginar un texto, imaginar una trayectoria literaria que no existe, por supuesto, y contarla con todas las herramientas ficcionales, críticas, analíticas del ensayo. Eso nos lleva al terreno del ensayo ficcional, que es donde brillan fundamentalmente dos escritores en el siglo XX. Borges, que crea su paradigma probablemente, y Stanislav Lem, que en Perfecto, Magnitud Imaginaria, la Enciclopedia del siglo XXI y otros textos, lleva esa idea del, del ensayo, del análisis de una obra a unos niveles, digamos, mucho más complejos, porque Stanislav Lem especula con cómo será el futuro. Es decir, son ensayos escritos en clave de ciencia ficción, y eso, digamos, permite que entre, pues, digamos, un ingrediente conceptual, que es el de la ciencia, que es el de la tecnología. Bueno, el diario evidentemente está en un rango de vecindad muy grande con el ensayo. Aquí veo a Alejandra Arcila, estudiante del doctorado en Humanidades, que está haciendo una tesis doctoral sobre la relación entre ensayo literario y diario. El diario es un espacio de gran vecindad con el ensayo. El diario no solamente es narrativo, el diario tiene consideraciones, meditaciones, y eso lo convierte, digamos, como en un escenario muy interesante para la experimentación desde el ensayo. Y finalmente está el centón, que es un entretenimiento de origen griego probablemente, consistente en coleccionar citas. Las investigaciones sobre el origen del ensayo que se han hecho en el último tiempo han mostrado que probablemente Michel de Montaigne, cuando crea el ensayo, lo inventa como género, parte de la idea de las citas. Esto haría pensar que el ensayo es un conjunto de citas comentadas. Las citas muchas veces son escogidas al azar. Por eso los ensayos de Montaigne son digresivos. Y por eso las citas parecen obedecer a una finalidad recreativa, estética y no tanto a una finalidad conceptual. En ese sentido, el es un ejercicio extraordinario. En este momento lo hacemos con los estudiantes del pregrado del sexto semestre y consiste en que les damos al azar unas citas de grandes aforistas, escritores, escritoras, y con esas citas que ellos no han elegido se compone un ensayo literario. Departamento nos han apoyado mucho para hacer proyectos experimentales. Y con eso, pues, hemos contado, pues para eso hemos contado un poco con la anuencia y la complicidad de la editorial EAFIT o de editoriales independientes de la ciudad como Sílaba Editores. En el año 2018 pudimos hacer con estudiantes de la maestría un libro llamado Control de Cambios, que ahora les voy a explicar por qué. Y en el año 2020 hicimos con Sílaba Editores un libro llamado Lo que te diga es mentira. El libro es un conjunto de ejercicios que se organizan alrededor de desafíos creativos que en ese momento del curso fueron importantes. Aquí hay que ya indiqué unas diapositivas atrás. Está el ejercicio de amnesia selectiva, está el ejercicio de los estilos opuestos y introdujimos también estos tres. Hay uno que se llama relato colección, que es un ejercicio muy interesante que se construye a partir de objetos encontrados al azar. Es decir, una persona tiene que hacerse consciente de que algunos objetos llegarán a su vida y debe estar preparada para que esos objetos vayan dictando un proceso narrativo. Entonces, aquí hay 4 o 5 textos de estudiantes egresados del programa que escriben textos a partir de objetos que van apareciendo en su vida. El ejercicio pedestales es un ejercicio de homenaje que parte de un aforismo de Stanislav Jerzy, que está como para esta época, que dice que cuando uno derribe una estatua hay que dejar el pedestal, porque el pedestal le puede ser útil después. Entonces, un poco lo que se hace es retornar al viejo ejercicio de la imitación del modelo, un poco para pervertirlo, para recodificarlo. Y está el ejercicio que yo creo que pues probablemente es más innovador del libro, es el que le da título a la colección, que se llama Control de Cambios.
control de cambios es un ejercicio relativamente automatizado de reescritura en el que se intervienen textos a partir del control de cambios, la herramienta de Word. Se programan una serie de intervenciones, de modificaciones que pueden ser gramaticales o semánticas, y se produce un texto nuevo. En el libro, el texto nuevo ha borrado completamente el texto viejo, pero incluimos unos facsímiles. Se ve abajo en la imagen que está en la parte inferior derecha de ustedes, creo, donde dice pedestales. Ahí a la izquierda hay una gráfica que muestra cómo se podría dejar visible el proceso de intervención a partir del control de cambios. Es muy interesante ver, por ejemplo, no sé, un día de estos, el texto de Gabriel García Márquez con su título tachado y el nombre de García Márquez tachado por el nombre de Gabriel Restrepo, por ejemplo. Es muy interesante leer el texto y descubrir que dentro de un texto completamente nuevo late la estructura, la organización sintáctica de un texto anterior. Y dentro de el nuevo desarrollo que hicimos, involucramos ya ejercicios que no solo involucran el texto. Este es el libro Lo que te diga es mentira. Es una edición bellísima que nos hizo Sílaba Editores. Es un libro pues que terminé editando yo al final, por razones que no sé si vale la pena mencionar acá, pero que recoge un esfuerzo investigativo muy importante que Fernando y yo, digamos, desde hace 2 años intentamos dirigir hacia la creación. De hecho, pues nosotros estamos muy contentos porque en este momento tenemos dentro del departamento el primer proyecto de investigación-creación que estamos haciendo. Entonces, este libro, hecho en compañía de Fernando, pero al final editado por mí, es un libro en el que recogemos ejercicios experimentales en los que aparece ya no una variable literaria, artística. Con Fernando, no solamente pues pudimos reunir los textos para este libro, sino que curamos juntos una exposición que estuvo abierta hasta febrero en la sala de exposiciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El título de la curaduría y a la postre el título del libro plantea esos límites difusos que hay entre la realidad y la ficción, o entre los ejercicios que son ficcionales y los ejercicios de creación con lo real. Entonces invitamos a varios artistas, escritores, escritoras, jóvenes de nuestra ciudad a hacer proyectos colaborativos. Y esos proyectos hechos por pares, entre un artista y un escritor o escritora, produjeron una síntesis realmente muy interesantes. Lo que más nos llamó la atención es que este ejercicio tuvo artistas de muchas disciplinas. Tuvimos videoarte, tuvimos arte sonoro, tuvimos dibujo, tuvimos pintura, tuvimos grabado, instalación, danza contemporánea, creación experimental coreográfica, performance. Es decir, fue una multidisciplinariedad que logró armonizarse muy bien alrededor de la idea de esos límites difusos entre ficción y no ficción. Aquí hay 3 ejemplos que quería compartir con ustedes. Arriba está una pieza extraordinaria de Josman Botero que se llama El liberalismo libera. Es una reja que Josman hace y que imita la puerta del famoso campo de concentración de Dachau. En ese campo de concentración estaba inscrita la expresión el trabajo libera. Es una de esas cosas horrendas como que muestran la crueldad encarnada en un texto y en una situación. Josman hace, digamos, como esta especie de paradoja historiográfica y le propusimos a Camilo Suárez, profesor de nuestro eh, programa, poeta, cantante, músico, para que hiciera un texto en torno a esto. Entonces es un texto que oscila entre lo narrativo, lo ensayístico y lo lírico. Abajo a la izquierda, el primer ejercicio de colaboración que logramos construir. Este es una reelaboración del quad, el ejercicio coreográfico de Samuel Beckett, hecho en el año 1989,
por un conjunto de bailarines de Medellín llamado Zona Suspendida. Ellos tenían un boceto coreográfico y ese boceto se lo mostramos a Jorge Iván Agudelo. Y Jorge escribió 4 versiones maravillosas de sus poemas. Son poemas muy breves, problemas que tematizan lo que está en las obras. Y luego los coreógrafos bailarines de este colectivo reelaboraron su pieza de danza, su pieza de experimentación corporal a partir de esos 4 poemas. La lectura de los 4 poemas y digamos, experimentar allí la acción de estos personajes a partir de ese problema composicional de Beckett, que fue muy especial. Y está a la derecha probablemente uno de los proyectos más extremos que vimos en esta exposición. Esto estuvo a cargo de Juan Felipe Ospina, escritor, novelista, cuentista, egresado de nuestro programa, y Felipe Flores, uno de los artistas probablemente más talentosos de la ciudad. Aquí se dio una cosa muy especial porque cuando se les propuso lo que había que hacer, ellos decidieron no hacer una colaboración tradicional entre un artista y un escritor. Entonces, la obra de arte no ilustra el texto de Felipe. Los dos se llaman Felipe, además. Y el texto de Felipe Ospina no explica la pieza de Felipe Flores. Lo que ellos hicieron fue reunirse y reunir sus proyectos fallidos. Este es un proyecto, esta es una pieza que es un homenaje al error, como al proceso fracasado. Entonces cogieron sus proyectos no realizados, estaban escritos en papel y los metieron en una máquina que hace una papilla, ¿sí? Entonces deshicieron todos esos proyectos escritos y crearon una pulpa de papel que luego Felipe Flores logró, digamos, convertir en superficie y a esa pieza le hizo una cartografía extraordinaria donde hay elementos científicos, de microbiología y señalizaciones muy especiales. Por ejemplo, los punticos rojos que están en el cuadro de la mitad son puntos donde ellos encuentran rastros del proyecto de cada uno. Y luego al lado unas piezas explicativas. El texto de Felipe Ospina es un relato de ese proceso y un relato del proceso editorial de la comunicación que él tiene para producir en diálogo con un editor. Entonces, el texto de Felipe reproduce la invitación a participar y reproduce al final la conversación con WhatsApp con uno de los editores, donde el editor le pide el texto y le dice que lo tiene que terminar. Entonces, un poco son como espacios que en este caso llevan la creación literaria como a un punto extremo, un punto de no retorno que resulta bastante interesante. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería hacer, mostrarles un poco como el aspecto global de la reflexión sobre el taller en todo este universo que nos abre la relación entre la investigación y la creación y mostrar algunos ejemplos de nuestro programa ya publicados o llevados a espacio expositivo para ver un poco cómo concebimos nosotros ese proceso. Así que muchas gracias. Mi presentación. Dejo de compartir el PowerPoint y bueno, Fernando, tú nos dirás si tenemos tiempo para hacer preguntas. Habíamos dicho que 1 hora, nos demoramos 10 minutos en empezar, entonces no sé si tengamos unos minutos para escuchar preguntas, comentarios. Eh, Veo que llegan a través del chat y pues me imagino que vos las lees. Sí, gracias, Efren. Desde luego que vamos a extender un poquito el plan que teníamos porque empezamos 10 minutos tarde, entonces sí, habrá tiempo son las 6:58 acá. Acá veo una pregunta de Miguel Echavarría. Bueno, yo quisiera, después de esa exposición, disertación acerca del taller y el cruce entre las distintas artes y cómo nosotros concebimos la creación de un modo no jerarquizado, eh, como suele suceder en otras maestrías o en otros programas. Es decir, de entrada, cuando empezamos este proyecto, planteamos algo y era que
aspirantes a nuestro programa podían traer proyectos de novela gráfica, proyectos de libro de canción, proyectos de dramaturgia, porque entendíamos justamente que todo este problema que ha esbozado, que ha presentado Efren, pues habla no solamente de un espíritu de la época contemporáneo en el que no se entiende la obra ya como una obra acabada, una obra redonda, una obra terminada, sino en la que el trayecto, el proceso también cuenta. eh, y por eso esa cantidad de ejemplos alrededor de lo que significa, por ejemplo, el fragmento en un texto o el diario. Entonces, esa fue una apuesta que hicimos al comienzo, entender los procesos de creación, no solamente como obras jerarquizadas, no obras terminadas, o definir los géneros desde esa idea un poco finisecular, ¿cierto? De entender que solamente habían unos cuantos géneros. Por ejemplo, lo del centón, me llama la atención lo que acaba de exponer Efren sobre el centón, esa idea de la cita, que es propio de nuestra época, el tema de la cita, cómo la cita circula, la cita se convierte en una obra, por ejemplo, en el teatro el tema del centón es muy común, el tema de utilizar muchos fragmentos para construir un nuevo texto. Entonces, esa fue una apuesta que hicimos. Eh, Acá hay una pregunta que hace Miguel Echavarría. Dice que al estar presente el formato del taller, ¿es posible que altere mucho la forma de recepción de las obras literarias como lo solemos recibir normalmente? Esa es la pregunta que hace en este momento. Eh, Sí, él le pone, creo que Miguel le pone ahí una adenda, una sí, explicación sobre qué pasa con la categoría de autor, qué pasa con la recepción editorial. Yo creo que en general eso es muy interesante. Yo creo que en general todo lo que suponga un espacio desjerarquizado puede tener sus potencialidades. Y yo creo que esa desestabilización puede ser útil, ¿sí? Y muy conveniente, digamos, para los espacios de experimentación. Lo que yo creería es que hay también una influencia muy particular. Yo creo que a las editoriales en particular, el mundo de los programas de escritura creativa no les es indiferente. Digamos, es muy difícil hoy en día decir que la única lógica que funciona es la de los concursos, que yo creo que es una lógica, disculpen ahí mi perro que está participando en la conversación, digamos, la lógica perversa de la, del concurso como validador, que yo creo que es absolutamente lamentable y perniciosa. Eh, o la lógica de las grandes firmas dentro del espacio editorial. Me parece que estamos viendo, por ejemplo, becas de creación. Vemos editoriales vinculadas con proyectos que pueden hacer una convocatoria donde lo que piden es un proyecto para apoyar un proceso creativo. Me parece que ese desafío a la lógica de la obra terminada está ocurriendo, aunque evidentemente hay unos espacios de poder eh, muy endogámicos la mayoría de las veces en el mundo editorial, en ciertas instituciones culturales donde eso todavía funciona. Pero yo creo que cada vez más esta ampliación de los procesos creativos pues resulta muy interesante. Frente a la noción de autor, entre la pregunta de Miguel como algo vinculado como con ese culto de la originalidad o del genio, ¿cierto? Entonces es un poquito la idea de cómo pensar de alguna manera que las ideas creativas pueden ser patrimonio de todas y de todos. Bajo la lógica del genio, la lógica que también es ilustrada de la individualidad creadora, pues esa idea de la autoría única o de la producción aurática es la que ha definido el ámbito literario, pero yo creo que eso está cada vez más, digamos, digamos, pasando a otro nivel. Y creo que el espacio de colaboración es muy generoso precisamente por eso, porque puede haber obras donde hay convergencia de muchos procesos creativos. Por ejemplo, en este momento yo estoy pues, por fuera del ejercicio universitario en un trabajo creativo, donde estoy con una egresada de nuestro programa, Estefanía López, que es novelista y cuentista, y dos artistas de performance. Estamos en un proceso que ya hemos mostrado en algunas ocasiones
donde se hacen performances y se hacen ficciones a partir de eso. Entonces, ¿de quién es la obra resultado? ¿Del artista de performance que hace la obra y da el material para el cuento? ¿O del cuentista que imagina la acción para que el performista, digamos, lo que está en la colaboración de Sophie Calle y Paul Auster de mediados de los años 90? Entonces sí creo que hay una cosa interesante frente a esa deposición de la autoría, que es muy fuerte, por ejemplo, en las artes visuales, eh, o en la danza, o digamos en ciertas formas del teatro experimental, pero el espacio de creación literaria, pues creo que le ha dado una fuerza más a la figura autoral y en ese sentido, pues, en fin. Aquí hay otra pregunta, Fernando, no sé si la lees vos, la de Jessica Dale, dale, lee. Ramírez. La puedes leer. La pregunta de Jessica Ramírez es respecto al punto de dar más relevancia al proceso que a la obra terminada, ¿cómo debería construirse ese relato del proceso creativo? Bueno, yo creo que en general hay una línea muy fuerte en la creación contemporánea, y es esa línea autorreferencial, esa línea donde lo reflexivo está claramente en un mismo lugar que lo inventivo. Entonces yo creo que hay muchos trabajos literarios puesto en cuestión esa idea de la creación y la explicación de la propia creación. Para poner un ejemplo que estaba por ahí en una diapositiva ahora, el diario de Piglia es un diario que crea, digamos, como un universo textual que abraza todas sus otras producciones. Es decir, Piglia escribe el diario toda su vida y dentro del diario están, digamos, los proyectos para sus novelas, para Respiración Artificial, para La Ciudad Ausente, para sus libros de cuentos. Y en ese sentido, la explicación y la narración vienen a ocupar un lugar parecido. Entonces creo que hay unas poéticas probablemente derivadas de Borges, de algunos ejercicios metaficcionales donde ese espacio ocurre. Son esos ejercicios donde la obra lo que hace es contar la historia de su propia creación. Entonces creo que eso es interesante. Ahora, creo que ha empezado a aparecer un culto de cierta producción marginal de lo literario, para usar, digamos, la palabra marginal en un sentido amplio, que empieza a copar un espacio literario. ¿Qué cosas caben ahí? Por supuesto el ensayo, pero también el diario de lectura, el diario de escritor, el que Alejandra Arcila estudia ahora en su proceso doctoral, las notas, los comentarios. Mañana jueves, por ejemplo, vamos a presentar con la Universidad de los Andes un libro que hicimos de otra investigación con la Universidad de AFIT, que es el diario de lectura de don Ernesto Volkening de los Escolios de Gómez Dávila, el gran aforista reaccionario colombiano. El diario de Volkening es un diario que él escribió en unos cuadernos Norma, como entre 1972 y 1973. Y Volkening está leyendo un texto que no está publicado y va reflexionando sobre el hacer literario, sobre la creación, y creo que crea un espacio muy estimulante. Hemos empezado a leer diarios de escritores, memorias, ensayos, clases que copan un espacio, digamos, como uniforme, y eso no deja de resultar muy interesante. Ya pues el mismo Piglia, de quien hablamos ahora, lo había intentado en libros como Crítica y Ficción o El último lector, donde crea un espacio ficcional para incubar un ensayismo. Entonces yo creo que lo procesual no solamente es como un valor para exaltar desde la universidad o desde el mundo, digamos, creativo, donde se supone que tiene lugar la innovación, eh, sino que es un valor también que empieza a cuestionar la posibilidad de la obra terminada. Entonces lo procesual puede alimentar también algo, como en este ejemplo de arte que pusimos ahora, es que finalmente la obra es el proceso mismo. ¿Cierto? Y en ese sentido creo que hay una posibilidad entre muchas, porque pues probablemente podemos seguir manteniendo el culto de la obra terminada, el culto de los géneros, digamos, tradicionalmente establecidos, pero también podemos hacer otra cosa. Lo que pasa es que en ese espacio experimental y de replanteamiento de todo a partir del proceso, hay unas realidades que se reconfiguran. Por ejemplo, la realidad del libro, la realidad del proceso editorial, ¿cierto? Y ese, digamos, es una cosa a la que no necesariamente todos estamos dispuestos a renunciar, porque el espacio editorial literario convencional tiene unas fuerzas, unos aspectos económicos que hay que pensar.
Ahora, hay una apertura relativamente gradual que se ve en muchos casos. Por ejemplo, el apogeo de las editoriales independientes. Por ejemplo, el proceso editorial que le da un lugar muy especial a los aspectos formales y materiales del libro, o que los lleva más allá del formato tradicional. Todo eso son respuestas, creo yo, digamos, como a las maneras tradicionales de entender la literatura. Hay una, un síntoma de esta época, bueno, la idea del desdoblamiento del autor, de la metalepsis, como la llamaba Genet, y que se ha vuelto una moda, ¿cierto? Ya casi que un escritor hoy joven empieza, bueno, ¿cómo voy a hacer una obra donde aparezca la metaficción? ¿Hasta qué punto esos experimentalismos entran en una escala ya jerárquica, se vuelven oficiales, por decirlo de alguna manera, se vuelven una pose y empiezan como a desgastarse también? Yo hablo como de los riesgos del experimentalismo también, que es una pregunta que hay ahí, que tienen las editoriales, que tiene todo el aparato pues oficial de la literatura, por decirlo de alguna manera. Sí, hay espacios que, digamos, tienen un momento de emergencia disruptivo, pero yo creo que esa es una lógica de la cultura y luego adquieren, digamos, una oficialidad. Uno tiende a creer que la novela en tercera persona lineal es una cosa muy tradicional, pero es muy probable que haya supuesto un experimento respecto a otras formas más naturales, por decirlo así, orales de narración. Entonces, yo creo que eso tiene un amplio margen de relatividad. Lo que sí creo es que hay, digamos, en el momento contemporáneo, una serie de hegemonías que se van estableciendo y que están marcadas por factores comerciales, por cuestiones editoriales, por modas, evidentemente, y por hábitos de consumo, hábitos de lectura. Yo creo que ahí cabe lo que has mencionado, pero también, por ejemplo, el apogeo de las literaturas no ficcionales, ¿cierto? Y posteriormente, por ejemplo, de las falsas no ficciones, que por ejemplo en el ámbito del documental o en el ámbito de la literatura adquieren un relieve, o lo que está ocurriendo en el ensayo con ese terreno como un poco cercano como al texto militante, panfletario, de indignación. Yo creo que eso crea espacios que hay que poner en su lugar. A mí lo que me parece interesante es no darle, digamos, a ciertos experimentos un lugar absoluto. Yo creo que lo que prima en estos programas en los que muchos de nosotros coincidimos como talleristas, como estudiantes, como evaluadores, como lectores, editores, es que finalmente el espacio experimental es la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Entonces ponía un ejemplo en mi clase de esta mañana con mis estudiantes de pregrado. Aquí está Jessica, que estaba en esa clase. Probablemente el experimento no puede ser escribir una novela en segunda persona. Probablemente el texto ya tenga la presuposición de ser escrito en segunda persona o ser escrito en futuro, por hablar, digamos, de dos rasgos como muy convencionalmente entendidos como experimentales. Y entonces, para una persona que tiene un proyecto así, probablemente el experimento sea escribirlo de manera tradicional o pasar a otro género o intentar hacer una deconstrucción en otros niveles. Entonces, yo creo que ese espacio experimental siempre está abierto a que revisitemos opciones incluso del pasado. A mí me gusta mucho que lo que vos planteas, que ha estado siempre en tus intervenciones, esté la idea de reescritura, es decir, la posibilidad de ese paradigma que recoge una tradición literaria que ya existe, que es fuerte, que es por momentos opresiva y que nosotros podamos resignificar a partir de ejercicios relativamente nuevos. Sí, me parece que hablando con escritores jóvenes está la idea de que hay que tirar la tradición, ignorarla, darle la espalda. Y seguramente, eso que estás diciendo, seguramente uno ve una novela como Niebla de Miguel de Unamuno y se da cuenta que es una novela absolutamente contemporánea y que podría estar al lado de Vila Matas. Entonces, esa idea de que todo es nuevo o
se parece más bien a la frase de Bugs Bunny, que hay de nuevo viejo, ¿cierto? Todo se renueva y finalmente eso que llamamos las vanguardias, ese tema pues el asunto de llamar vanguardia a algo que ha estado ahí latente. Por ejemplo, el Pessoa, el libro del desasosiego, la idea de que también es un texto que se está armando y según nos contaba Jorge Uribe, cada editor arma su propio libro del desasosiego, ¿no? Y eso es absolutamente contemporáneo y estamos hablando de un poeta pues, que ya hace rato que escribió y que entre otras cosas fue casi inédito, ¿cierto? Casi toda su obra permaneció inédita. Y uno podría añadir cosas como la sorpresa de alguien que descubre que el Quijote es una novela metaficcional, ¿cierto? Exactamente. O quien lee el Tristram Shandy de Sterne del siglo XVIII y ve, digamos, esas dosis digamos, de ironía, de deconstrucción del fluir novelesco que uno creería que solamente está en el siglo XX. Sí, yo creo que esa idea de Oscar Wilde de que el arte viejo es el mejor crítico del arte nuevo viene muy bien. Entonces creo que esa idea de investigación-creación le viene de muy buena manera a esto. Bueno, yo creo que vamos cerrando. De verdad que muy agradecido con esta exposición, Efren. Yo creo que hay unos puntos ahí que nos permiten seguir pensando en nuestras clases. Definitivamente, de todo lo que planteaste, yo creo que cualquiera de los temas que aparecen allí en tu exposición, pues daría para a su vez hacer otra disertación. Tanto lo que significa el concepto de taller, tanto el asunto de la restricción, entender el ejercicio de la creación, no como un acto solamente de libre asociación y escritura automática, sino de la restricción misma como fuente de nueva obra, que es como la tesis de control de cambios. Es decir, cada uno de esos aspectos daría para que pensáramos y eso es lo interesante, que se ha armado como un ovillo que empezamos a desilvanar. Entonces, muchas gracias de verdad por tu conferencia. Muchas gracias a ustedes también por acá, por estar con nosotros y buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.